En el infinito silencio del espacio, la nave espacial Astra se acercó a la estación orbital Nebulosa 13, un lejano puesto de avanzada humano en el borde de la galaxia. La estación flotaba contra el telón de fondo de un antiguo cúmulo de estrellas, bañado por la fría luz de soles distantes. Dentro de la estación, Mark, un experimentado ingeniero humano, estaba ocupado arreglando un conducto de energía roto sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Mark había estado solo en Nebulosa 13 durante 3 años. Prefería la soledad. Encontraba paz en el silencioso zumbido de las máquinas y la rutina predecible del mantenimiento de la estación. No había esperado ninguna compañía durante al menos otro año hasta que llegó la transmisión. El mensaje anunciaba la llegada de un equipo de investigación del sistema estelar Andaran. Mark había oído hablar de los Anderan, una especie alienígena muy avanzada conocida por su maestría en la comunicación telepática y sus inusuales rasgos biológicos. Lo que no esperaba era ser firmado por uno de sus investigadores, una mujer alienígena llamada Sira, mientras el transbordador alienígena atracaba. Mark sintió un nudo nervioso en el estómago. Observó desde la ventana de observación cómo el transbordador alienígena atracaba. La elegante nave Andaran aterrizó con una precisión que ninguna nave humana podría igualar. Brilló. A la luz de la estación, su superficie reflejaba colores en ondas de plata y violeta. La rampa bajó y Sira emergió. Mark contuvo el aliento. La apariencia de Sira era a la vez alienígena y cautivadoramente hermosa. Su piel de un tono pálido lavanda parecía brillar débilmente en la luz tenue. Sus ojos grandes y negros reflejaban las estrellas afuera. Su cuerpo alto y delgado se movía con una gracia etérea. Su presencia imponente pero tranquila caminó hacia él. Su expresión ilegible. Mark forzó una sonrisa, extendiendo su mano en señal de saludo. «Bienvenido a Nebulosa 13, Sira. Soy Mark. Seré tu guía mientras estés aquí, Sira». Bajó la mirada hacia su mano. Frunció el ceño ligeramente. «No estoy acostumbrada al contacto físico», dijo con una voz suave y melódica. Dudó y luego colocó suavemente su mano en la de él. Mark sintió un leve hormigueo subir por su brazo, el toque alienígena, sorprendentemente genial. Se quedaron allí por un momento, el silencio estirándose ante Sira. Retiró su mano. «Aprecio tu hospitalidad, Sira». Continuó, sus ojos escaneando la habitación como si catalogara cada detalle tu estación. «Es primitiva pero funcional». Mark rió nerviosamente. «Sí, a los humanos nos gusta. Mantener las cosas simples no es tan avanzado como tu mundo, pero funciona». La mirada de Sira se desplazó hacia él. Su expresión se suavizó un poco, tal vez. «Ahí hay belleza y simplicidad», reflexionó. «Ya veremos en los próximos días». Sira y Mark comenzaron a trabajar juntos en un proyecto de investigación conjunto destinado a mejorar la eficiencia energética de la estación. El conocimiento de Sira sobre la tecnología avanzada de los Andaran era asombroso y compartía sus ideas con un desapego tranquilo, casi clínico, pero Mark podía sentir que había algo más profundo detrás de su exterior sereno a medida que pasaban más tiempo. Juntos, Mark no pudo evitar estar fascinado por el mundo de Sira. Explicó cómo los Andaran se comunicaban a través de enlaces telepáticos, compartiendo pensamientos y emociones directamente con su físico. Gestos como un apretón de manos eran extraños, incluso íntimos. Hizo que Mark se diera cuenta de cuánto los humanos confiaban en el contacto físico para expresarse una noche mientras trabajaban en la sala de control de la estación. Sira hizo una pausa. Sus ojos oscuros se enfocaron en la pantalla holográfica frente a ellos. «Su especie tiene una dependencia inusual de la sensación táctil», comentó, su voz suave pero curiosa. «¿No se siente limitante?» Mark se reclinó en su silla pensando por un momento. Tal vez. Pero también es así como nos conectamos. Es más que solo tacto. Se trata de confianza, comprensión y a veces comodidad, como un abrazo entre amigos o tomarse de la mano con alguien que te importa. Sira inclinó la cabeza ligeramente. Su mirada intensa, mano, apareamiento, preguntó, su voz repentinamente más baja. Casi un susurro. Mark congeló su mente acelerada. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Era esta una pregunta casual o algo más?
Se aclaró la garganta tratando de mantener su voz firme. ¿Apareamiento? Bueno, es una parte de cómo nos vinculamos emocionalmente también. Hay intimidad física, seguro, pero también hay mucha conexión emocional. Los ojos de Cira se entrecerraron levemente, como si estuviera procesando sus palabras en múltiples niveles entre mi gente. Física. La intimidad es rara. Nuestros vínculos emocionales se forjan a través de conexiones mentales. El apareamiento es complicado. Mark asintió, sintiendo el peso detrás de sus palabras. Suena como: tu mundo es muy diferente al nuestro, pero supongo que por eso estás aquí, ¿no es así? Para aprender. La mirada de Cira se suavizó y por primera vez sonrió. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero en ese momento Mark sintió una calidez entre ellos que trascendió sus diferencias. La rutina de la estación se interrumpió abruptamente un día cuando ocurrió un mal funcionamiento en el sistema de soporte vital. Las alarmas sonaron cuando el sistema de filtración de aire comenzó a fallar y Mark corrió a la sala de control. Su corazón latía con fuerza. Cira la siguió de cerca con expresión tranquila pero alerta. Perdimos presión en la cubierta inferior. Mark murmuró mientras escaneaba el panel de control. Si no lo arreglamos pronto, perderemos oxígeno. Cira dio un paso adelante. Sus dedos bailaron sobre la interfaz holográfica. Tu sistema es ineficiente, comentó. Su voz era firme, pero puedo estabilizarla. Mark observó con asombro cómo Cira manipulaba los controles con facilidad. Su tecnología alienígena se integró perfectamente con el sistema humano. En unos momentos, la alarma se silenció y la presión del aire se estabilizó. ¡Tú! Mark nos salvó. Sus manos todavía temblaban. Zira se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban las estrellas distantes. Te dije que hay belleza en la simplicidad, pero a veces la complejidad es necesaria para sobrevivir. Mientras estaban en la tranquila secuela de la crisis, Mark se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Cira ya no era solo una investigadora alienígena, era su compañera, su aliada y tal vez algo más en el silencio que siguió al casi desastre. Mark se paró al lado de Cira. El peso del momento se hundió en el suave zumbido de los sistemas de la estación se reanudó, pero todo se sentía diferente ahora. Cira no solo los había salvado, sino que también había revelado un lado de sí misma que Mark no había visto antes. Su calma frente a la crisis, sus movimientos precisos y calculados y su poder silencioso lo dejaron sintiéndose más conectado con ella que nunca. Zira se apartó de la consola. Sus ojos se encontraron con los de Mark con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, una emoción que Mark no podía ubicar. Había una tensión en el aire, un entendimiento silencioso entre ellos. Por primera vez sintió que realmente estaban trabajando como uno. Gracias, dijo Mark rompiendo el silencio. No sé qué hubiera pasado si no hubieras estado aquí. Cira inclinó la cabeza. Su expresión se suavizó. Era una solución lógica a un problema. No hay necesidad de gracias, Mark sonrió. Negando con la cabeza, tal vez en tu mundo, pero en el mío la gratitud es como reconocemos. La ayuda de alguien, no tenías que hacer lo que hiciste, pero lo hiciste de todos modos. Eso significa algo. Los ojos de Cira parpadearon con una emoción ilegible tu especie. Es extraña, Mark. Le das tanta importancia a cosas como el tacto, palabras y emociones para nosotros. Esas cosas son distracciones. De Clarity, Mark se reclinó contra la consola. Cruzando los brazos tal vez, pero también es lo que nos hace humanos. No somos solo máquinas. Siguiendo la lógica nos conectamos, nos preocupamos y a veces hacemos cosas ilógicas. Por eso Cira se acercó su mirada nunca dejándola de él. ¿Y qué hay de ti, Mark? ¿Te importa? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se había acostumbrado a la franqueza de Cira, pero esto era algo más. Había una vulnerabilidad en su pregunta que resonó en el pequeño espacio entre ellos. Tragó saliva. No estaba seguro de cómo responder. Al principio, sí, Mark dijo en voz baja. Su voz era firme. No lo esperaba, pero sí. Me importa la misión, la estación y tú. Los ojos de Cira se suavizaron y, por un breve momento, Mark creyó ver un atisbo de sonrisa en sus labios. Se volvió hacia la consola. Su voz apenas era más que un susurro. Nosotros y los Darians no formamos vínculos fácilmente, pero cuando lo hacemos, no se rompen fácilmente. Sus palabras quedaron en el aire más pesadas que el silencio que siguió. Mark no estaba seguro de cómo responder. Quería decir más para profundizar en lo que ella quería decir, pero Cira ya se había alejado.
Su enfoque volvió al trabajo en cuestión. Los siguientes días pasaron en silencio, pero algo había cambiado entre Mark y Sira. Trabajaban codo a codo, pero la conexión tácita entre ellos parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba. Mark se encontró mirando de reojo a Sira, preguntándose qué pensamientos pasaban por su mente. Era un enigma, un rompecabezas. No estaba seguro. Podría resolverlo una noche mientras Mark terminaba algunos trabajos de mantenimiento en el cubierta inferior. Z, Dira, apareció silenciosamente a su lado, su presencia tan silenciosa como siempre. Mark, dijo suavemente, su voz resonando levemente en el corredor metálico. Hay algo que debo mostrarte, Mark. Levantó la vista de su trabajo, secándose las manos en un trapo. ¿Qué es? Sira le hizo un gesto para que lo siguiera. Es algo importante. Algo que he dudado en compartir. La curiosidad se apoderó de él. Mark la siguió. A través de los pasillos sinuosos de la estación, caminaron en silencio. El único sonido era el leve zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Sira lo llevó a la plataforma de observación, el lugar donde a menudo venían a admirar la vista de las estrellas. Pero esta vez había algo diferente. Sira se paró junto a la gran ventana de observación mirando hacia la inmensidad del espacio. Hay algo que necesitas entender sobre mí, sobre mi gente, comenzó su voz. Apenas un susurro. Nuestra sociedad está construida sobre control de nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluso nuestros cuerpos. No somos como los humanos. No sentimos como tú, al menos no de la misma manera. Mark se acercó, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué estás diciendo? Sira se volvió hacia él con sus ojos oscuros y reflexivos. Temo que me esté volviendo diferente. Estar aquí contigo ha cambiado algo dentro de mí. No estoy acostumbrada a esta confusión. Siento emociones que no son lógicas, que no entiendo. La respiración de Mark se atascó en su garganta. Había sentido que algo era diferente en Sira últimamente, pero escucharla admitirlo lo hizo real. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el control rígido de su naturaleza, Andaran, y las emociones desconocidas que estaba comenzando a experimentar. No sé si eso es algo malo, dijo Mark suavemente. Tal vez sea solo parte de estar viva, sentir cosas, incluso si no tienen sentido. La mirada de Sira se detuvo en él por un largo momento, antes de que ella regresara a las estrellas. Tal vez, pero es peligroso para alguien como yo. No estoy segura si puedo controlarlo. Mark se acercó. Su mano rozó la de ella. No tienes que controlar todo, Sira. A veces solo tienes que dejarte sentir. Confía en mí por un momento. Sira no se movió. Y luego lentamente se giró. Su mano sobre sus dedos entrelazados suavemente con Mark's. La conexión fue breve, pero en ese instante algo pasó entre ellos, un entendimiento tácito que ninguno de los dos podía explicar por completo mientras estaban allí de la mano mirando fijamente la extensión infinita del espacio. Mark se dio cuenta de que habían cruzado una línea. Lo que pasara después no habría vuelta atrás. Esa noche tarde, Mark se despertó por el suave resplandor. De su comunicador era un mensaje urgente de la Tierra Comando mientras se frotaba los ojos y se sentaba en la cama, el texto en la pantalla, su estómago se hundía. Amenaza. Entrante detectada. Flota Andaran acercándose nebulosa. 13. Prepárese para evacuación inmediata, posibles hostilidades. La sangre de Mark se heló mientras miraba el mensaje, miró hacia los aposentos de Sue, su mente corría el Andaran, su gente venía y tal vez no estuvieran aquí por la paz. El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho, mientras miraba la pantalla brillante su mente corría, tratando de darle sentido al mensaje. El Andaran, la gente de Sira se dirigía hacia ellos y no sonaba. Como una visita pacífica saltó de la cama. Sus pies golpearon el frío piso de metal de la estación mientras agarraba su comunicador y corría hacia la sala de control. La estación estaba inquietantemente silenciosa mientras Mark corría por los estrechos pasillos. Sus pensamientos eran un lío enredado. ¿Podría haber sabido Sira sobre esto? ¿Era ella parte de un plan más grande? No quería creerlo, pero las dudas lo carcomían, irrumpiendo en la sala de control. Mark inmediatamente comenzó a escanear en busca de
La flota andaran los sensores de la estación lentos y obsoletos tardaron unos momentos agonizantes en responder. Luego finalmente una serie de puntos rojos aparecieron. En la pantalla, una gran flota. Flota de naves andaran moviéndose constantemente hacia su ubicación, maldita sea. Mark murmuró. En voz baja, realmente vienen justo cuando comenzó a ingresar los protocolos de evacuación de emergencia. La puerta de la sala de control se abrió con un suave silbido. Sira estaba en la puerta, su expresión tranquila, pero sus ojos se llenaron de una intensidad tranquila. Recibió el mensaje que dijo al entrar en la habitación. Mark se volvió hacia ella sintiendo una ola de emociones que no podía controlar del todo. Sí lo hice, Sira. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú? ¿Fleet viene aquí? ¿Están viniendo por nosotros? La mirada de Sira no vaciló, pero había una tristeza en sus ojos que hizo que el pecho de Mark se encogiera. Vienen por mí, Mark. Mi gente cree que tengo. Han sido comprometidos. Han detectado emociones en mis comunicaciones que no están en línea con el protocolo de Andaran. Ahora me ven como una amenaza. Mark respira con dificultad. Amenaza porque has cambiado. Sira asintió lentamente. Su voz era tranquila, pero con un trasfondo de miedo. Ya no soy la perfecta Andaran. No me permitirán regresar en este estado. Creen que he sido contaminada por la emoción humana, y temen lo que eso podría significar para nuestra especie. Mark negó con la cabeza. La incredulidad lo inundó. Pero eso es una locura. No eres una amenaza. Me salvaste. Salvaste la estación. Tú no eres el enemigo aquí. Sira se acercó a él. Sus ojos buscaban su para ti tal vez. Pero para mi gente, ya no soy. Andaran. Mark sintió una oleada de ira surgir dentro de él. Entonces lucharemos. No permitamos que te lleven. Podemos enviar una señal de socorro a la Tierra. Comando. Pida refuerzos. Defenderemos la estación. La mano de Sira tocó suavemente su brazo. Su agarre era firme, pero suave. No, Mark. Ese no. Es el camino. Mark la miró fijamente. Su ira se desvaneció cuando vio la resolución en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Zera se volvió hacia la ventana mirando las estrellas. No hay necesidad de violencia. Debo enfrentar a mi gente si puedo mostrarles que realmente no me he perdido a mí mismo, que todavía puedo servir a la causa. Andaran tal vez me dejen vivir. La mente de Mark se tambaleó ante la idea de que Sira se fuera a enfrentar a su flota sola, y si no lo hacían, entonces la expresión de Sira era ilegible, pero su voz era firme. Entonces enfrentaré las consecuencias. Mark apretó los puños sintiéndose impotente. No puedes simplemente salir y sacrificarte. Tiene que haber otra manera. Sira se volvió hacia él. Su mirada se suavizó. Una vez me dijiste que a veces debemos permitirnos sentir que el control no es siempre la respuesta. Ahora entiendo lo que quisiste decir, pero esto es algo que debo hacer solo. Mark negó con la cabeza, negándose a aceptarlo. No te dejaré salir. Sola, si quieren llevarte, tendrán que pasar por mí primero, pequeña. Una triste sonrisa tocó los labios de Sira. Eres valiente, Mark. Tal vez demasiado valiente para tu propio bien. Se acercó. Levantó la mano para tocar suavemente su rostro, pero esta es mi lucha, no la tuya. Debo demostrarle a mi gente que sigo siendo uno de ellos, incluso si soy diferente. La respiración de Mark se entrecortó al sentir el toque de su mano en su mejilla. El calor de su piel le envió una sacudida de electricidad. Se había vuelto tan cercano a ella y la idea de perderla ahora después de todo era insoportable. Mark susurró. Su voz estaba llena de emoción. No puedo perderte. Los ojos de Sira brillaron y por primera vez Mark vio la habilidad vulnerable que había estado escondiendo. ¿No lo harás?, dijo suavemente. No importa lo que pase, siempre estaré contigo. Antes de que Mark pudiera responder, Sira dio un paso atrás. Su mano se deslizó lejos de su mejilla. Debo ir a la bahía de atraque. Mi gente no esperará mucho. Mark quería detenerla, agarrarla y decirle que se quedara, pero sabía en el fondo que ella había tomado su decisión. Todo lo que podía hacer era mirarla mientras se giraba, y se alejó caminando, su figura desapareciendo por el pasillo. Mark se quedó congelado por lo que pareció una eternidad. Su mente giraba con miedo, ira y una profunda sensación de pérdida. No podía dejarla ir. Así, no podía quedarse quieto y no hacer nada.
Sin pensar, corrió tras ella con el corazón acelerado. Alcanzó a Sira, justo cuando estaba a punto de entrar en la bahía de atraque. «Sira, espera». Mark gritó, su voz resonando por el pasillo. Sira hizo una pausa girándose para mirarlo. «Mark, tú, pero...» Antes de que pudiera terminar su oración, los sensores de la estación cobraron vida, llenando el aire con una alarma ensordecedora. El comunicador de Mark brilló con un nuevo mensaje. Y Darian Fleet, llegando en 60 segundos, prepárate para contacto inmediato. Los ojos de Sira se abrieron y por primera vez Mark vio el miedo parpadear en su rostro. «Están aquí», susurró Mark. Agarró su mano, tirándola hacia él. «Los enfrentaremos juntos, pase lo que pase. Los enfrentaremos juntos». Sira vaciló su mirada fija en la de él. Luego, lentamente ella asintió con sus dedos, apretando su mano mientras las naves Andaran aparecían en los sensores de la estación. Mark sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El futuro era incierto y las probabilidades estaban en su contra, pero en ese momento, de pie junto a Sira, Mark sintió una oleada de determinación, sin importar lo que viniera. A continuación lo enfrentarían juntos. La alarma de la estación seguía sonando mientras Mark y Sairo se apresuraban hacia la bahía de atraque, la llegada de la flota de Andaran a solo segundos de distancia. Las paredes de metal reverberaron con el sonido, un ominoso recordatorio de lo que estaba a punto de desarrollarse. La mente de Mark corría mientras se acercaban a las puertas de la bahía de atraque. La gente de Sira, los Andaran, estaban aquí y tal vez no se fueran sin ella. Cuando entraron en la bahía de atraque, las enormes puertas del hangar comenzaron a abrirse con un estruendo, revelando el vacío estrellado más allá. Mark podía ver las naves de Andaran acercándose, elegantes y plateadas, cortando el espacio como un enjambre de pájaros. Su agarre en la mano de Cyrus se apretó. «Todavía tenemos tiempo», Mark dijo con voz tensa. «Podemos enviar una señal de socorro a la Tierra». «Comando, consigan refuerzos. No tenemos que hacer esto solos». Sira se volvió hacia él. Sus ojos eran tranquilos pero resueltos. «No hay tiempo, Mark, y si pedimos ayuda, solo empeorará la situación. Mi gente no está aquí para ayudar. Negocia, están aquí para recuperarme». El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho. El peso del momento lo presionaba. «Entonces, vámonos con ellos», dijo la desesperación invadiendo su voz. «Lo resolveremos cuando estemos en su nave. No tienes que enfrentarlos solo». Sira negó con la cabeza. Su expresión se suavizó. «Si regreso con ellos, seré ejecutada por traición. Mi única oportunidad es convencerlos de que sigo siendo leal, de que no soy una amenaza para nuestra gente. Pero, ¿y si no escuchan?», preguntó Mark con voz temblorosa. La mirada de Sira se dirigió hacia las naves endarianas. «Ahora, atracando en la estación, moriré, sabiendo que tomé mi propia decisión y la enfrentaré sin remordimientos». El corazón de Mark se dolió cuando la miró a los ojos, sabiendo que ella decía cada palabra en serio. Sairo estaba listo para sacrificarse por la oportunidad de proteger a su gente y a él. La idea de perderla lo desgarró, pero sabía que no podía detenerla sin ponerlos a ambos en mayor peligro. Las puertas de la bahía de atraque se deslizaron. Se abrieron completamente y dos altas figuras andaranas salieron de su nave. Sus armaduras plateadas brillaban bajo las luces de la bahía, se movían con precisión y propósito, sus ojos fijos en Sira. Uno de ellos habló con una voz fría y entrecortada, dirigiéndose directamente a ella. «Sira del colectivo Andarano. Se le ordena regresar con nosotros para interrogarla. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal». Sira dio un paso adelante. Su postura era rígida y formal, pero Mark podía ver la tensión en sus hombros. «Regresaré voluntariamente», dijo. Su voz era firme, «pero te pido que me permitas explicar mis acciones. Sigo siendo leal al colectivo». El oficial, Andarano, su rostro impasible, inclinó la cabeza ligeramente. «Te han comprometido, tu exposición prolongada a las emociones humanas ha contaminado tu juicio. No podemos permitir que pongas en peligro al colectivo». Sira respiró profundamente, sus ojos brillaban con determinación. «No he puesto en peligro al colectivo, he aprendido de mi tiempo, aquí, y creo que hay un camino a seguir. Uno en el que podemos coexistir con los humanos, sin perder nuestra identidad». La expresión del oficial endurecido. «Ya no eres Andaran, te has convertido en algo. Más algo que no podemos permitir. Mark,
no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Él dio un paso adelante, colocándose entre Sira y los oficiales endarianos. Ella no es una amenaza para ti, salvó vidas incluyendo la mía. Ella ha demostrado con creces su lealtad. La fría mirada del oficial se movió hacia Mark. La interferencia humana no será tolerada, hazte a un lado, o serás tratado como corresponde. El pulso de Mark se aceleró pero se mantuvo. Firme, no me haré a un lado, si la tomas tendrás que llevarme a mí también por un breve momento. El silencio flotó en el aire, la tensión espesa entre ellos. El oficial andarano miró a su compañero antes de levantar un arma que brillaba siniestramente. Bajo las luces estás fuera de tu muerte. La mano humana de Sira se disparó agarrando el brazo de Mark. No tú. No puedes, pero Mark negó con la cabeza negándose a moverse. No voy a dejar que los enfrentes. Solo el arma del oficial zumbó con poder y el agarre de Sira en el brazo de Mark se apretó. Por favor, susurró su voz quebrada. No hagas esto, Mark. Se volvió hacia ella, con el corazón picando al ver el miedo en sus ojos. Te lo dije. Él dijo. Suavemente enfrentamos esto juntos antes de que la situación pudiera escalar más. Un repentino destello de luz llenó la bahía de atraque, seguido por el agudo crujido de estática sobre la escoria de la estación. Los oficiales andaranos congelaron su atención, atraída por la enorme ventana que daba a las estrellas. Había aparecido una nueva nave, un acorazado humano, su silueta masiva bloqueando las estrellas, mientras se posicionaba entre la flota andarana y la estación el comando de la Tierra. Mark respiró, su corazón saltando de esperanza. Una voz crepitó por los altavoces de la estación. Esta es la Capitán Elise Tanaka de la flota andarana U-Resolute. Se les ordena que se retiren. Cualquier acción hostil será respondida con la fuerza. Los oficiales andaranos intercambiaron una mirada. Su exterior frío se agrietó momentáneamente. La situación había cambiado y lo sabían. Mark sintió que la mano de Sira se deslizaba de su brazo mientras ella daba un paso adelante, su voz fuerte, inquebrantable. Déjame hablar con tu comandante, todavía hay una oportunidad para la paz. El oficial vaciló su agarre, apretando su arma, pero después de un momento tenso, la bajó. Su expresión ilegible. Tienes 5 minutos. Sira se volvió hacia Mark, sus ojos llenos de gratitud y algo más profundo, algo que hizo que su pecho se apretara. Gracias, susurró Mark, asintió incapaz de encontrar las palabras mientras Sira caminaba hacia la nave. Andaran su postura recta y confiada. Mark sabía que pasara lo que pasara, después habían cambiado algo. El coraje de Sira, su voluntad de pararse entre dos mundos, había creado un rayo de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir, tanto para los humanos como andaran. El futuro todavía era incierto, y el camino por delante era peligroso, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, Mark sintió un destello de optimismo. Juntos podrían cambiar las estrellas. Mientras Sira desaparecía en la nave andaran, la bahía de atraque cayó en un silencio tenso. Mark se quedó congelado mirando la elegante nave alienígena. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El peso de lo que acababa de suceder se posó sobre él como una manta de Lee. Sira había elegido enfrentar a su gente sola, sabiendo muy bien el peligro en el que se estaba metiendo, y ahora los refuerzos de la Tierra habían llegado, girando. Lo que podría haber sido un conflicto silencioso se convirtió en un posible enfrentamiento. La tensión en la sala era palpable. El silencioso zumbido de la estación era el único sonido, mientras Mark caminaba cerca de la ventana, incapaz de apartar los ojos de la pulga andarana, que flotaba justo más allá del cristal, el acorazado humano. Resolute se mantenía alerta como un guardián silencioso, listo para actuar en cualquier momento. Cualquier paso en falso podría convertir esta frágil paz en guerra. Los minutos se sentían como horas, y cada segundo que pasaba sin una palabra de Sira apretaba el nudo en el estómago de Mark. ¿Qué estaba pasando en esa nave? ¿La estaban escuchando o ya habían decidido su destino? De repente, las estaciones cobraron vida, y Mark se sobresaltó, sacando a Mark de sus pensamientos. Este es el capitán Tanaka del U-Resolute. La voz llegó nítida y clara. Flota andarana. Estamos monitoreando sus acciones.
Cualquier señal de agresión será respondida con represalias inmediatas. Repito, deténgase. Mark contuvo la respiración esperando la respuesta en Daria. Sabía que Sira estaba en medio de esa negociación, luchando por su vida, por la paz entre sus especies y posiblemente por su propia seguridad. Cada fibra de su ser quería correr hacia la nave andarana y sacarla. Fuera de peligro, pero sabía que no era una opción, todavía no. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una voz se abrió paso entre los demás. Esta vez era una voz alienígena, fría y calculada. Resuelto. Este es el comandante de la flota de Andaran. Reconocemos su presencia. Estamos llevando a cabo asuntos internos con uno de los nuestros. No se pretenden acciones hostiles. Mark exhaló lentamente. El alivio lo invadió por ahora. Todavía había esperanza de que el plan de Cyrus funcionara, de que de alguna manera pudiera navegar por la delicada línea entre su gente y el vínculo que había formado con él. A medida que pasaban los minutos, Mark se encontró a la deriva, hacia la plataforma de observación, incapaz de permanecer quieto. La vasta extensión del espacio se extendía ante él, hermosa pero implacable. Las estrellas brillaban distantemente. Indiferente a la agitación que se desarrollaba debajo, sus pensamientos eran un torbellino de preocupación e impotencia. Nunca había imaginado que su vida tranquila como ingeniero en una estación espacial aislada conduciría a esto. Un enfrentamiento entre dos especies poderosas con la mujer que le importaba. En el medio, las palabras de Sira resonaron en su mente. Somos más parecidos de lo que te das cuenta. En ese momento, él realmente había entendido lo que ella quería decir. Justo cuando estaba a punto de alejarse de la ventana, una luz parpadeó en el borde de su visión. Era la nave de Sira. Desamarrándose de la nave Andaran, la elegante nave plateada se deslizó. Grace F. regresó hacia la estación. Su superficie reflejaba las estrellas distantes como metal líquido. El corazón de Mark dio un vuelco. Momentos después, el familiar silbido de las puertas de la bahía de atraque anunció el regreso de Sira. Mark se apresuró a encontrarse con ella. Apenas pudo contener su anticipación cuando la puerta se abrió. «Zira», salió. Su expresión era una mezcla de agotamiento y alivio. Ellos escucharon. Ella dijo. Su voz era suave pero triunfante. «Por ahora tenemos paz». Mark sintió una abrumadora sensación de alivio, pero también de confusión. «¿Qué les dijiste? ¿Cómo los convenciste?» Sira vaciló. Sus ojos se apartaron por un momento antes de volver a encontrarse con su mirada. Les dijo la verdad de que la humanidad no es una amenaza, de que nuestra alianza, por inusual que sea, puede ser beneficiosa para ambas especies. Mark frunció el ceño. «¿Y te creyeron?» Sira asintió lentamente. No tenían muchas opciones. La flota andarana enfrenta conflictos internos. Hay facciones dentro de mi gente que quieren la guerra y otras que buscan la paz. Argumentaron que al trabajar con humanos podríamos evitar un conflicto que devastaría a ambos lados. La mente de Mark corría mientras intentaba procesar todo lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa ahora? La expresión de Sira se oscureció levemente. El liderazgo. Andarano ha aceptado una tregua temporal, pero es frágil. Hay quienes aún ven a la humanidad como una amenaza y no se detendrán ante nada para demostrar que mis acciones fueron traidoras. El corazón de Mark se hundió. Entonces todavía no estamos a salvo. Sira colocó una mano en su brazo, su toque lo aterrizó en el momento. Hemos ganado tiempo. Mark, tiempo para prepararse, tiempo para planificar y creo que juntos podemos encontrar una manera de asegurar una paz duradera. Sus palabras le dieron esperanza, pero la realidad de su situación pesa mucho sobre él. Estaban parados en al borde de un precipicio con una guerra que se avecinaba en el horizonte. Si las verdades de Andaran se desmoronaban, estarían atrapados en medio de un conflicto que estaba mucho más allá de su control, mientras estaban allí uno al lado del otro. Mark sintió. Se propaga. ¿Activará el reactor de la estación? Mark asintió con la cabeza. Corriendo, me dirigiré a la cubierta inferior. Si puedo apagar manualmente los circuitos afectados, tal vez podamos aislar el daño. Lo monitorearé desde aquí, dijo Zeus, ya escribiendo comandos en la consola. Pero apúrate. Mark salió corriendo de la sala de control, las luces de emergencia de la estación. Parpadeando mientras se abría paso por los estrechos pasillos, la estación crujió bajo la tensión del impacto. El sonido de metal apelmazándose y crujiendo resonando por los pasillos cuando llegó a la
Cubierta inferior. Mark ya podía oler el humo acre del módulo dañado. Se puso la máscara sobre la cara y corrió hacia el panel de control que regulaba la red eléctrica de la estación. El calor era intenso y el sudor goteaba por su rostro mientras trabajaba rápidamente sus manos, moviéndose en movimientos practicados sobre los controles. De repente la voz de Cira crujió a través de su auricular. «Mark, tenemos otro problema. El objeto todavía está ahí afuera». Y se está acercando Mark. Congeló sus manos flotando sobre el panel de control. «¿Más cerca? ¿Qué quieres decir?» La voz de Zeus estaba tensa. «Creo que está dando vueltas alrededor de la estación. Creo que nos está escaneando la sangre de Mark. Se heló lo que sea que los haya golpeado. No fue solo un accidente aleatorio. Esto fue deliberado. Terminaré aquí», dijo Mark, rápidamente tratando de mantener su voz firme, «pero tenemos que averiguar qué es esa cosa». Y rápido mientras continuaba. Trabajando. Apagando los circuitos afectados uno por uno. La mente de Mark corría. ¿Quién o qué había enviado ese objeto y qué querían minutos después él? Un nuevo sentido de resolución se endureció dentro de él. Ya no era solo un ingeniero. Era parte de algo más grande. Algo que podría sacudir el futuro de la humanidad y la galaxia misma. «Resolveremos esto», dijo. Su voz era firme y determinada. «Cueste lo que cueste». Cira lo miró y una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. «Sé que lo haremos». Juntos se volvieron hacia la estación sabiendo que el camino que tenían por delante estaría plagado de peligros e incertidumbre, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, Mark no tenía miedo de estar listo. Pasaron los días, pero la tensión a bordo de la estación nunca se disipó por completo, aunque la flota andarana se había retirado. Su presencia se cernía como un espectro en el borde de la mente de Mark. Cira y Mark trabajaron incansablemente para mejorar las defensas y los sistemas de comunicación de la estación, preparándose para la posibilidad de que la frágil tregua se rompiera. Cira se había vuelto más tranquila desde su regreso de la nave andarana. Mark podía ver el peso que llevaba, el miedo de que su gente todavía pudiera verla como una traidora. De vez en cuando ella se detenía. Lo que estaba haciendo mirando fijamente las estrellas distantes con una mirada distante en sus ojos, él sabía que estaba pensando en su hogar, su gente, y la peligrosa línea que estaba caminando al quedarse con él una noche. Mientras terminaban de recalibrar los sensores de largo alcance de la estación, Mark se sentó junto a Cira en la sala de control. Con poca luz, el zumbido de la maquinaria de la estación llenó el aire, pero ahora se sentía diferente. Todo se sentía diferente desde que la flota andarana había llegado y se había ido. «Has estado distante». Mark finalmente dijo rompiendo el silencio. Cira no levantó la vista del panel holográfico en el que estaba trabajando. «He tenido mucho en mi mente». Mark se inclinó hacia adelante tratando de captar su mirada. «Lo sé. Esto no es fácil para ti. Tu gente creen que los traicionaste, dedos Cyrus». Se quedó quieto y por un momento Mark pensó que no respondería, pero luego en una voz tranquila. «Ella habló de una manera que tengo». Mark frunció el ceño. «Nos salvaste esta estación y detuviste una guerra. ¿Cómo es eso de traición?» Cira finalmente lo miró, sus ojos brillando débilmente en la suave luz de la sala de control entre los anderanos. «La lealtad a nuestra especie lo es todo al alinearnos contigo, al convencerlos de no atacar. He elegido a la humanidad sobre mi propia gente. Algunos verán que eso es traición». El pecho de Mark se apretó. No había entendido completamente la profundidad del sacrificio de Cira. Hasta ahora no solo había arriesgado su vida, había arriesgado toda su identidad, su lugar entre su propia gente. «Hiciste lo correcto», dijo Mark suavemente, colocando una mano en su hombro. «Tal vez no todos lo vean todavía, pero detuviste una guerra que tiene que significar algo». La mirada de Cira se suavizó, pero todavía había tristeza detrás de sus ojos. «Espero que así sea». Se sentaron en silencio por unos momentos más, el peso de su situación presionándolos, pero antes de que Mark pudiera decir algo más, la consola frente a Cira cobró vida una alerta roja parpadeando en la pantalla. «Los sensores de largo alcance han detectado una anomalía», dijo Cira. Su voz inmediatamente cambió a un tono más serio.
Comenzó a escribir rápidamente, extrayendo datos sensores externos de la estación Mark. Sintió un nudo en el estómago. ¿Es el andarán? Cira sacudió la cabeza. Sus dedos volaron sobre los controles. No es algo más. Un objeto grande moviéndose rápido, demasiado rápido. Mark se puso de pie inclinándose sobre la consola para ver mejor. Las lecturas eran extrañas, un objeto desconocido lanzándose hacia su sector a una velocidad increíble. No era una nave, al menos. No una de diseño conocido. ¿Podría ser un cometa, Mark?, preguntó tratando de encontrar una explicación. Cira frunció el ceño. No, la trayectoria es demasiado controlada, esto es deliberado. De repente las alarmas de proximidad de la estación sonaron, y un escalofrío recorrió la espalda de Mark. Lo que sea que fuera, este objeto se estaba acercando. Sin previo aviso, la estación se sacudió violentamente, haciendo que Markov perdiera el equilibrio. Tropezó agarrándose del borde de la consola para estabilizarse. ¿Qué diablos fue eso?, gritó Mark por encima de las alarmas estridentes. Los ojos de Cira se abrieron mientras escaneaba los datos. Es un impacto. Algo acaba de golpear la estación, uno de los módulos externos. El corazón de Mark se aceleró mientras miraba hacia la ventana gráfica. En la distancia podía ver un débil resplandor fuego parpadeando en la oscuridad del espacio. Informe de daños. «Mark», murmuró, sus manos moviéndose rápidamente a través de los controles. El Rita destelló frente a él. Uno de los módulos de almacenamiento había sido destruido, y las fluctuaciones de energía se estaban extendiendo a través del sistema. «Necesitamos contener esto», Cira dijo urgentemente. «Sí, el fuego». Y un momento después, la sala de control se sacudió cuando las armas se descargaron. El objeto afuera se tambaleó desde la cabeza, su superficie, ondulando como agua bajo el impacto. Impacto directo. «Cira», dijo su voz, firme pero tensa, pero todavía funciona. El corazón de Mark latía en su pecho mientras miraba la pantalla. Apenas la habían abollado. Lo que sea que fuera esta cosa, era mucho más avanzada que cualquier cosa que los humanos o los andaranos tuvieran. Antes de que pudiera hablar, las alarmas se volvieron borrosas, esta vez más fuertes, más insistentes. El objeto estaba cargando sus armas para otro ataque. «Mark». La voz de Cira era aguda, cortando a través de su pánico creciente. «Tenemos que salir de aquí. No hay tiempo». Mark gritó, sus manos temblando mientras intentaba redirigir la energía a los escudos, pero en el fondo sabía que era feudal. La estación ya se estaba cayendo a pedazos. De repente la pantalla parpadeó y apareció un símbolo extraño, un glifo alienígena pulsando débilmente. Los ojos de Cira se abrieron de par en par. «Ese es un mensaje». Mark miró la pantalla tratando de darle sentido al símbolo. «¿Qué significa?». Cira negó con la cabeza. Su expresión era sombría. «No lo sé, pero creo que están tratando de comunicarse antes de que pudieran descifrar el mensaje». La estación se sacudió violentamente una vez más y Mark sintió que el piso cedía debajo de él. Extendió la mano instintivamente y agarró el brazo de Cira cuando los dos fueron arrojados al suelo. «Mark», Cira gritó con su voz llena de miedo. Mark miró hacia arriba. Su visión estaba borrosa y vio que la sala de control se derrumbaba a su alrededor. Las luces parpadearon una última vez antes de sumergirlos en la oscuridad. Parte 12. El gambito final. Mark se despertó en silencio. Su cabeza palpitaba y su cuerpo picaba por todas partes. Lentamente abrió los ojos, entrecerrando los ojos contra el débil resplandor de las luces de emergencia. «Cira». Llamó a su voz. «Caballo, estoy aquí». Su débil respuesta vino de algún lugar cercano. Mark luchó por ponerse de pie. Su corazón se aceleró mientras miraba alrededor de la sala de control en ruinas. Ciro estaba atrapado debajo de una viga de soporte caída. Su rostro estaba pálido pero decidido. «Sujétate», Mark murmuró, corriendo a su lado con un gruñido. Apartó la viga de su rostro. Su músculo gritaba en protesta. Cira hizo una mueca mientras se sentaba, pero le dio un asentimiento de gratitud. «Gracias». «¿Qué pasó?», preguntó Mark, ayudándola a ponerse de pie. «El objeto», dijo Cira con voz tensa. «Todavía está ahí, pero dejó de atacar después de que apareció el mensaje». Mark frunció el ceño, su mente acelerada. «¿Crees que están esperando que respondamos?». Cira asintió. «Creo que quieren ver qué haremos a continuación».
Mark miró la consola que todavía estaba operativa a pesar del daño. A la habitación el glifo alienígena todavía estaba allí pulsando suavemente. Esta podría ser nuestra única oportunidad, dijo Cira en voz baja. Si podemos entender el mensaje, tal vez podamos detenerlos. El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho. El destino de la estación y posiblemente la humanidad pendía de un hilo. ¿Cómo respondemos? Cira dio un paso adelante, sus dedos moviéndose lentamente sobre los controles holográficos. Les enviaremos una señal, pero debemos tener cuidado. Un movimiento incorrecto podría significar el final. Mark observó cómo Cira elaboraba el mensaje, una serie simple de símbolos, una oferta de paz, una solicitud de, entendiendo su respiración atrapada en su garganta mientras ella le transmitía la señal, desapareciendo en el vacío por lo que pareció una eternidad. No pasó nada. La sala de control estaba extrañamente silenciosa. El único sonido, el débil zumbido de los sistemas defectuosos de la estación, y luego lentamente el glifo en la pantalla cambió un nuevo símbolo. Apareció una respuesta. Los ojos de Cira se abrieron de par en par. Ellos aceptaron la espada del corazón de Mark. Lo hicimos antes de que pudiera decir más. El objeto afuera comenzó a moverse, retirándose de la estación. La amenaza había terminado, habían sobrevivido, pero cuando el objeto desapareció en la oscuridad del espacio, Mark supo que esto era solo el comienzo. Quien quiera o lo que fuera que había enviado esa nave todavía estaba allí afuera y volverían. Cira estaba a su lado, su expresión tranquila pero resuelta. Hemos comprado tiempo a nuestros celes, pero debemos estar listos para lo que viene después. Mark asintió. Su mente ya estaba corriendo con planes. La estación había sobrevivido.